Igual le cedo la palabra acá al doctor Ariel, que sigue en las clases a cargo de Ariel. Meta nomás. ¿Por qué, doctor? Sí, no, no, porque viste que hay mucha usurpación de título. Ah, Queda bien decir válgame Dios. doctor. Si tengo que decir la verdad, a juzgar por la verdad oficial, es licenciado. Sí. Vamos, licenciado. Yo también soy Y, licenciado. y los que tienen una maestría, ¿cómo le dicen? Y máster. Magíster. Magíster, pensé que era. Ah, magíster, Ah, magíster. a mí me gusta. Yo voy por la calle, me dicen, ¿qué haces, máster? Y soy yo. No Y es saben igual. eso es mucho más que magíster. Yo hice, Claro. Es mucho más. escúchame, Alejandro, yo hice máster. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Era. Uy, ¿verdad? Uy, me Ya. olvidé el nombre. Sí, porque era en francés. Pero en alguna facultad de Francia, Claro, en Nanterre, París 10 sería. ni idea. Bueno, era la que. ¿Vieron? ¿Escuchaste hablar del mayo francés? Ah, sí, sí, claro. Bueno, era la de Vincennes, que era la que tomaron los estudiantes. De hecho, cuando elegí, me dieron para elegir París 2 que era París Assas, que era de Derecho, y la de París 10 que era de Sociología. Dije, sí, vamos con esta. Hice Ah, Sociología Política. Y después descubrí que era la más convulsionante, vamos a decir. Pero claro. no se le acerca ni a ganchos a lo que sería a nosotros, ¿no? Yo pasé por la Sorbona, ¿Te gustó? Uh, pasé por la vereda. Ah, yo cursé la maestría de Rapaport, una maestría de historia económica. Y Rapaport Ah, sí, hizo sabe, su, hizo su, sabe, te- su sabe, tesis ahí sabe. en esa. Maestro, es un maestro. Sí, siempre se habló muy bien de esa universidad. ¿de cuál? La que dijo Alejandro. ¿La Sorbona? Sí, sí. Creo que es París, si no recuerdo mal, 7. Hay muchas. Tiene su propia escuela, no sé, tiene su particular enfoque histórico. Muy complejo. Es de las primeras junto con la de Salamanca, pero eran religiosas. De hecho, mira el dato que te voy a decir. Acá la Universidad de Buenos Aires es la primera universidad que admite cátedras de filosofía que no sean católicas sino protestantes, 1821. De hecho, si querés te voy a dar un dato más para ya ir entrando con la clase y ya te dejo. A Rivadavia le decían, ya sabés, ya hablamos de esto, lo acusaban de judío, que era como lo peor. Pero no por judío, sino porque había introducido el protestantismo en un lugar en donde lo que primaba era el Santo Oficio. ¿Y por qué se enculan con Rivadavia? Además de un montón de cosas, porque lo veían como muy progre, porque había permitido por primera vez en estos territorios que existieran templos o lugares de rezo no católicos. Además de la libertad de culto, la posibilidad de que existiese una iglesia que no sea católica o apostólica romana. Muy fuerte. Rivalizaba con Córdoba y a los del interior no les gustaba. Y eso, junto con lo de la capitalización de Buenos Aires y el puerto y la aduana, se pudrió todo. ¿Viste Ah, cómo ah. te metí en la clase? Sí, sí, y por la ventana entro con esos temas, pero lo podemos dejar esa pregunta planteada si la pregunta es usando la pregunta académica que utilizó recién Ezequiel. ¿Por qué se le ponen de culo a Rivadavia? Esa sería la pregunta académica. Muy bien. Podríamos poner como causales la capitalización, la ley de capitalización de 1826, pero nos falta identificar quiénes son los que se le ponen de culo a Rivadavia, quiénes Mm. están representados en el gobierno de Rivadavia, quiénes se oponen a la capitalización a la ley de capitalización, perdón, y por qué. Esa sería una buena pregunta y podríamos tener una respuesta a fin de esta clase o en el medio de la clase cuando salte el tema, pero en algún momento va a salir. ¿Sí? Después me lo hacen saber en algún momento. Bueno, entiendo que sí.
Eh, no voy a poder compartir porque estoy con problemas con la compu, así que vamos a utilizar esta forma. Veo un montón de cuadraditos, pero solamente veo a Delfina, a Eliana y a Gala. ¿Cómo que no ves a Al todos los resto- demás? No, no sé, sí, ya me dijeron que tengo una configuración, solamente veo a Delfina. Está Alejandro, que está fuera de foco, pero está. Eh, Sí, ya sé, pero no, si me paso a la otra pantalla, ahí veo a Nicole, a Ignacio, a Nicolás, a Ana, a ahí está. Sofía, a Lourdes, a Faustino, Ahí va, ahí va. pero tengo que pasar a la otra pantalla. Bueno, estaría bueno verlos a todos juntos. Bueno, vamos a ir empezando. Yo le subí en el WordPress solo un texto para el periodo 1853-1880, pero quedaron un montón de cosas por decir de la clase pasada. Siento que entre que me tomé mucho tiempo para hacer una introducción y hablé de qué se dice, qué no se dice, qué no concepto, después me quedé con poco tiempo para describir el periodo que estamos transitando y quedaron un montón de cosas para decir, no sé qué piensa el resto. Con lo cual, si leyeron el texto, buenísimo. Si no lo leyeron, no importa, porque o empezamos a fin de esta clase y retomamos la clase que viene. Así que mi idea es, del periodo 1810-1880, tres clases, claramente. Tres clases y seguramente un poquito más. Me gustaría dejar planteado, por lo menos, que podamos discutir o conversar ahora entre todos, dónde estamos parados y qué es lo que estamos tratando de hacer. Es muy importante, por lo menos, saber de dónde arrancamos y qué estamos buscando. Porque digamos que no es una clase de historia y estamos leyendo textos históricos y nos estamos sumergiendo en los periodos históricos, intentamos con bastante detenimiento. Entonces, ¿alguien se anima a decir dónde estamos parados y qué es lo que estamos tratando, hacia dónde estamos tratando de ir? A ver, yo me ¿Qué es lo arriesgo. Sí, sí, perdón Alejandro. ¿Y qué No, es a lo que ver, intenté presentar la clase pasada? Pero bueno, dale Alejandro. no, digo que como ustedes lo están desarrollando, como que hay por delante una tarea que radica en la identificación de cada una de las normativas que contribuyen a dilucidar cuáles eran vigentes y cómo era la coparticipación en determinados periodos. Pero cuando ustedes transitan la historia, pareciera que ustedes quieren eh, transmitirnos los por qué se llegó a cada una de estas cuestiones. O sea, cuáles eran los agentes, las distintas fuerzas, quiénes representaban a quién, y entonces como consecuencia de esa mayoría de poder, bueno, como consecuencia apareció tal o cual cosa. Es, lo, es la visión que yo tengo, pero no estoy tampoco seguro. No, eso es una linda respuesta, Alejandro, está muy bien. De que no estoy Eh, seguro, seguramente. no, está muy bien. ¿Alguien más se anima a decir algo? ¿O con lo que dijo Alejandro ya estamos? Bueno, yo eh, coincidiría en todo lo que dijo Alejandro y reemplazaría él, no, él utilizó las palabras o los términos nos están transmitiendo. No tenemos intención de decir esto es así, ni tampoco ninguna pretensión de verdad sobre los acontecimientos históricos. Es más, yo les dije la semana pasada que estos son los textos que a nosotros nos gustan. Pueden utilizar cualquier otro texto, cualquier otro libro histórico para abordar este periodo.
me gustaría dejarlo bien claro. Sí, nos gustaría abrir puertas porque queremos pensar la génesis de la coparticipación. Y el lunes pasado, con el power que yo presentaba, con los conceptos, con qué se dice de coparticipación, qué se dice de federalismo, bueno, lo que intenté vincular es, che, si queremos hablar de coparticipación, tenemos que hablar de federalismo, y si tenemos que hablar de federalismo, antes de conceptualizar qué es el federalismo, antes de leer en la Constitución qué dice la Constitución sobre el Estado federal, bueno, pensemos el origen histórico de lo que luego vamos a conceptualizar como federalismo. ¿Correcto? La coparticipación es un aspecto fiscal del federalismo. Entonces, pensemos el origen del pacto federal, el origen del Estado federal. Desde ahí partimos. Ese es nuestro punto de partida. El origen y la génesis del Estado federal. Y yo hice 3 preguntas a lo largo de la clase pasada, que las tengo acá anotadas y las voy a repetir simplemente para entrar en tema. Si queremos pensar el origen del Estado federal, pusimos una fecha arbitraria, 1810. Pero si hablamos del Estado federal, nos preguntamos, ¿había Estado en 1810? Nuestro planteo, sin ser categóricos, nuestro planteo fue, sí, hay Estado y hablamos del Estado colonial. Y yo le presenté mapitas de los puertos, de los virreinatos. Y el Estado colonial tiene sus características administrativas, sus características en torno a cómo se organizaba el poder en el Estado colonial, en los virreinatos de España en América. Podríamos pensar que el Estado colonial tenía una centralización administrativa y una centralización del poder, por ejemplo, en el Virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires, y que esa fue la herencia en América Latina y en Argentina para pensar la formación de los estados provinciales luego. Es muy importante pensar la herencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento o la característica central de nuestra herencia del Estado colonial? ¿Qué es de lo que vamos a hablar? Y nos la pasamos hablando la clase pasada, la clase que viene, la clase que viene y la clase que viene. ¿Se entiende qué lo estoy preguntando? ¿Cuál es la característica central del Estado, de la herencia del Estado colonial? El puerto. El único puerto, no el puerto. El único puerto. Entonces sería el puerto. El puerto. ¿Podrían haber sido otros puertos? Sí. Pero bueno, esa es nuestra herencia, porque se centralizó administrativamente en Buenos Aires el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque a los reyes, a todas las reformas borbónicas, justamente querían centralizar el poder y era más fácil administrativamente, che, que todo pase por acá y evitamos el contrabando, tenemos un mayor control sobre estas colonias que tenemos del otro lado del Atlántico. Entonces, esa es nuestra herencia. Y cuando el Estado colonial cae, con muchas comillas, bueno, pasamos de una centralización administrativa y una centralización política a todo un proceso de fragmentación. En el texto de Abelardo Ramos utiliza un concepto que es la balcanización, o sea, de la centralización en un lugar a la fragmentación en diferentes sectores con diferentes proyectos. La banda oriental, Paraguay, que estoy hablando de regiones que formaban parte de un único territorio que era el Estado del Virreinato de Río de la Plata. ¿Se entiende? Ustedes saben. Después de 1810, bueno, pasan cosas con la banda oriental. Paraguay se constituye como un Estado independiente. El Alto Perú, la región del Alto Perú, se separa del proceso revolucionario iniciado en 1810 en Buenos Aires. Entonces, todo eso es un proceso de fragmentación.
Y en ese proceso abierto a partir de 1810, del proceso de fragmentación y balcanización, yo hice mucho hincapié en hablar en el término de las ideas, de los diferentes proyectos de construir en este territorio o en estos territorios, bueno, un Estado, una nación, que son todas ideas o proyecciones que se hacían los protagonistas en 1810. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, construyamos algo en común acuerdo, con conflicto. Hice mucho hincapié en el eje Moreno, Saavedra, y más que en el eje, en la dicotomía Moreno-Saavedra, y luego el Congreso de Tucumán y el Congreso de los Pueblos Libres. ¿Sí? Como, bueno, modelos en disputa, proyectos de país en disputa de diferentes protagonistas con intereses antagónicos o diferentes en principio. Y mencioné también que esa disputa entre el proyecto conducido por Buenos Aires, con la independencia del país, que sea en 1816, que arranca el Congreso en Tucumán, luego se traslada a Buenos Aires. No casualidad se traslada a Buenos Aires porque empieza a ser conducido por las élites de Buenos Aires, ¿sí? Proyectado institucionalmente en el directorio, donde hay una vocación de poder y una vocación de construir ese proyecto. Me cuesta, no quiero decir construir el Estado Nacional porque estamos en 1810, faltan un montón de cosas, pero para que se entienda la idea, estamos en las proyecciones A. Entonces, en las proyecciones A, quien conduce ese proceso es Buenos Aires desde la institución que es el directorio, el antecedente del Poder Ejecutivo, ¿correcto? Pero sí podemos ver que ahí hay una conducción de Buenos Aires hacia todo el territorio de las provincias del Río de la Plata. Y ese es un proyecto. Y el otro proyecto, el de Artigas, que buscaba un proyecto. A Artigas se lo suele etiquetar como el antecedente, el padre del federalismo en América Latina. El proyecto Artigas era una confederación de estados, la Banda Oriental, Buenos Aires, Santa Fe y el resto de las provincias, cada una con su propia autonomía y soberanía, sin estar dependiendo de la conducción de Buenos Aires. Y al final de la clase dije que con la batalla de Cepeda, esos dos proyectos se derrumban. Después de Cepeda, se inicia la década del 20. Si alguien alguna vez leyó o escuchó a Felipe Piña, hay una frase que es recontra archi mega conocida, que es la anarquía del año 20, que justamente es el inicio de eso. Se caen los proyectos, se derrumban los proyectos y es el inicio de las autonomías provinciales. ¿Estamos hasta acá? ¿Dónde estamos parados? Que capaz yo doy por sentado un montón de acontecimientos históricos. Una, porque a nosotros nos encantan estos temas. Dos, porque los tenemos recontra no, pero los tenemos leídos y preparados. Y capaz no nos damos cuenta, o no me doy cuenta, y doy por supuesto un montón de conceptos o acontecimientos históricos que si o voy rápido o no se entiende, hámelo saber, paramos y retrocedemos. Tratemos de ir construyendo de a poquito, porque si no, si llegamos a 1988, a la ley de coparticipación, y nos empezamos a preguntar por los problemas actuales de la coparticipación, acá nos tenemos que detener. Nos tenemos que detener todo el tiempo necesario en este momento. Por lo menos este es nuestro planteo. Y cuando yo en la clase pasada decía, bueno, Cepeda y anarquía del año 20, anarquía del año 20, estamos todos en tiempo y lugar. Si yo digo Cepeda 1819, causales de Cepeda, consecuencias de Cepeda,
¿Estamos todos ubicados? ¿O es necesario que hablemos de qué fue Cepeda? La batalla de Cepeda de 1819. ¿Estamos bien con eso? Yo no lo tengo tan presente realmente. Ay, gracias. No sé quién me habló, pero por lo menos gracias por la Acá. respuesta. No, no sé quién habla, perdón, es que no veo. Eliana, perdón. Ah, Eliana, bien. Cepeda es una batalla en el marco, no puedo presentar, si no estaría presentando un mapita, en el marco de la disputa Ari, entre ¿querés que te comparta algunos mapas, querés? Mientras hablas. pero te los tengo que pasar. Pasame. No, porque los tengo en PPT, ¿cómo lo haces? Ya está, ya está. Eh, bueno, ahí te lo paso. Y sí, pasame, pasame. No, para mí sería re importante poner un mapa de mientras vos pasás, yo voy diciendo. Un mapa para que vean bien. Pueden poner en sus Googles, no sé, pongan Liga de los Pueblos Libres o Liga Federal, y ahí sale. Este, sobre todo, ¿sabes qué me interesaría que vieran? Los dos puertos que están en disputa, mientras vos me pasas, Ari, que Tengo son, ahí el Power. Puedes abrir el Power, ¿no? Sí. puedo, que son el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Sobre todo en Acá. comparación con Estados Unidos, que lo pusiste la vez pasada la foto, donde se ven todas las costas de todos los estados americanos, a diferencia de acá, que hay un solo puerto, porque más abajo son todos territorios indígenas. Digo, porque a partir de ahí, Eh, la pelea, ¿no? Que vas a hablar de Cepeda. Mientras voy. Abrí el Power, compartí, yo mientras voy aproximando a Cepeda, ¿por qué es muy importante el puerto? Por los recursos, por la plata, por la caja. Plata. ¿Y por qué es importante la plata? Yo lo dije la clase pasada, pero es todo un círculo virtuoso, porque si hay más recursos, hay más capacidades estatales, y si hay más capacidades estatales, hay más capacidades productivas, y si hay más capacidades productivas, hay más capacidades de recursos, y si hay más capacidades de recursos, hay más capacidades estatales, y ahí entramos en un círculo virtuoso. Y la gran ventaja de Buenos Aires frente al resto es que es la que tiene más plata. Pero me estoy adelantando, vuelvo. ¿Qué fue? Un anterior, ese, volvete a un anterior. No, anterior no. Mapa. Sí. Esperá, Baja, 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 baja. Esa, ¿Está? esa. Arriba, ¿Está? Ah, sí, esta es arriba. la de la Ahí foto de está. niño de. Eso es en el mapa la expresión de los modelos en pugna entre 1816 y 1819, o 1815 y 1819, para poner unas fechas. El directorio, conducido por Buenos Aires, y la Liga de los Pueblos Libres, conducida por Artigas en la banda oriental, pero a su vez estaba en la Liga de los Pueblos Libres, estaba la banda oriental, estaba Santa Fe, entraba Entre Ríos, entraba Corrientes, y Córdoba que iba con el directorio e iba con la Liga de los Pueblos Libres. En función del contexto y las circunstancias se acomodaba Córdoba. Y el directorio estaba Buenos Aires y el resto. En 1816, quienes estuvieron, no sé si alguna vez alguien tuvo la posibilidad de estar en la casita de Tucumán cuando pasó por Tucumán, y fue a la casita, es una casita muy linda, muy chiquita, muy bonita. La ¿Quiénes casa histórica. estaban? ¿Eh? La casa histórica, porque aparentemente los tucumanos odian que le digan la casita de Tucumán. Uh, Sí, porque y encima quedó grabado, nos quedó contestan, grabado. todas son las casas de Tucumán. Está bien. Yo lo que quería decir es que los representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental, no casualmente, no estuvieron en el Congreso de Tucumán en la firma cuando se estaba declarando la independencia. ¿Por qué? Porque era todo un proyecto liderado por el directorio y por Buenos Aires. En 1815, el modelo, el proyecto
de la Liga de los Pueblos Libres fue otro, en 1815, un año antes del Congreso de Tucumán. Bueno, entonces, ahí tenemos los protagonistas, mencioné algunos nombres: Artigas, López, Ramírez, ¿sí? Buenos Aires y su proyecto, y su conducción de su proyecto de país. Todo eso estalla en 1819 cuando Buenos Aires, con el directorio como institución, propone una constitución unitaria. Y entonces, claro, el resto de las provincias, centralmente las provincias del litoral, le declaran la guerra a Buenos Aires, porque como desde Buenos Aires se va a instituir una constitución unitaria para todo el territorio, para todas las provincias del Río de la Plata. Esa es la batalla de Cepeda. Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se oponen en la Constitución Unitaria de 1819 y es la batalla de Cepeda, donde las fuerzas que triunfan son Santa Fe y Entre Ríos principalmente. López y Ramírez vencen a las fuerzas del directorio. Por lo tanto, cuando hay una guerra, cuando hay una lucha y cuando hay vencedores y derrotados, ahí se derrumba el proyecto del directorio. Ari, Sí. por unitaria, digamos, por ejemplo, dentro de las cosas que hablamos, uno dice unitario y tal vez ellos no saben bien, no sé, a qué nos referimos, pero para que tengan una idea, Buenos Aires, desde la Constitución, digamos, que se había armado desde Buenos Aires para la futura nación, se elegirían, el presidente elegía a los gobernadores de cada una de las provincias. Digo, para que entiendan bien de máxima, ¿qué entendemos por unitaria? Los congresos de provincias le mandaban al presidente las propuestas de quiénes podían ser los gobernadores, pero era el presidente el que elegía. Digo, eso como un elemento. Digo, Está perfecto la aclaración. El término unitario no se usa en 1819, sino que es el centralismo porteño frente a la autonomía del resto de las provincias. Bueno, Cepeda se derrumba el proyecto del directorio y entramos en la década del 20, donde no está ni el proyecto del directorio ni el proyecto de Artigas. O sea, cada provincia se la arregla como puede a su manera. La clase pasada hablábamos de, en ese momento donde cada uno hace lo que puede, hay una provincia que le es más fácil hacer sus cosas porque tienen los recursos de la aduana. Y hablamos sobre el sistema financiero, el sistema bancario, la estructura productiva de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué se habla? Yo me hice una pregunta acá para disparadora. ¿Por qué se habla de la anarquía del año 20 y la autonomía de las provincias? ¿Qué tenemos en 1820, por ejemplo? ¿Qué tenemos? Estados provinciales en formación. ¿Y por qué hablamos de anarquía? ¿Qué creen? ¿Por qué se utiliza esa descripción para este periodo? Porque si hablamos de anarquía, hablamos de la ausencia de un poder central. No hay un poder central que se proyecte hacia el resto. No hay un poder central, por lo tanto, cada provincia hace lo que puede y se desarrolla de forma independiente y autónoma respecto a las otras. Ahora, lo que yo querría agregar a partir de lo que se abre en 1820 es que es un periodo plagado de conflictos de diferente índole. Conflictos de intereses, conflictos regionales. Y cuando digo conflictos me refiero a los conflictos que puede tener un caudillo de Santa Fe con un caudillo de Buenos Aires, de Córdoba, ¿sí? Plagado de conflictos, de tipo intereses materiales y concretos, conflictos personales, conflictos económicos, políticos. Es un periodo que lo que está a la luz del día es conflictos.
¿correcto? ¿Por qué lo remarco tanto? Bueno, porque uno podría decir que justamente la anarquía, la conflictividad que se abre en este periodo obstaculizó el proceso de la sanción de la Constitución, obstaculizó la vigencia de unas instituciones consolidadas, vigentes, y que obstaculizaron, bueno, el progreso o el crecimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la inestabilidad política jugó en contra de la constitucionalización, del proceso de constitucionalización. Eso podría ser una mirada, y es una tesis que tiene una corriente historiográfica acerca del proceso de formación del Estado Nacional en Argentina y en América Latina. Esto yo lo dije en la clase pasada, en los últimos 10 minutos. Si en Estados Unidos, luego de la Guerra de Independencia, que fue en 1783, en Estados Unidos terminó la Guerra de Independencia. ¿Cuándo tuvo su constitución federal Estados Unidos? En 1787, 4 años. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ahí está, ahí está. En Estados Unidos no pasó esto de que durante 50 años hubo conflictos de todos los colores. Se pusieron de acuerdo rápidamente y plasmaron en instituciones todo un proyecto liberal, representativo, republicano, todo lo que podamos agregar. Pero acá no. Acá lo que estuvo a la orden del día fueron los conflictos. Nosotros nos vamos a apartar de esa tesis y vamos a tratar de ponernos en la época y pensar, che, ¿por qué había tantos conflictos? ¿De qué se trataban estos conflictos? ¿Por qué Santa Fe tenía problema con Buenos Aires? ¿Por qué Santa Fe tenía problema con Entre Ríos? Hay una serie de pactos, pero ustedes lo tienen que ya, no sé si lo saben, pero lo tienen que anotar ahora, luego de una guerra hay un pacto. Y esos pactos son los antecedentes de lo que luego son los pactos preexistentes en la Constitución de 1853. Alguna vez lo habrán escuchado, el pacto de Pilar, el pacto de Venegas, el pacto del cuadrilátero. No sé si el de Venegas o del cuadrilátero, pero el de Pilar seguramente lo escucharon, o el pacto de San Nicolás, ¿no? Sí, sí. El pacto de San Nicolás, ¿después de qué es? De una guerra. O sea, hay un conflicto, hay una guerra, se impone un orden a partir de un pacto y luego se legitima ese orden. Como yo les dije anteriormente, ustedes pueden utilizar cualquier libro de historia para estos periodos. Yo estoy utilizando mucho Eduardo Sacheri, donde me encantó por la cantidad de mapas que tiene, los días de la violencia. Les quiero leer algo acerca de, bueno, de qué se trata esto que yo les estoy diciendo, está plagado de conflictos. Anteriormente les dije que Artigas era el líder de la Liga de los Pueblos Libres. Artigas y era el comandante, por así decirlo, de el caudillo de Santa Fe. Tomen nota de este nombre porque va a aparecer mucho, que fue López, y de Entre Ríos, que fue Ramírez. López y Ramírez, una parejita que va a sonar mucho, eran los oficiales, si se me permite el término, de Artigas en el proyecto de los pueblos libres. Entonces, cuando López y Ramírez llegan a Buenos Aires y ganan en la batalla de Cepeda, bueno, se suponía que, derrotada Buenos Aires, pacto del Pilar, o tratado del Pilar, perdón, bueno, todas las fuerzas iban a estar destinadas a ayudar a Artigas, que tenía conflictos también con el Brasil, porque el imperio portugués había invadido en 1816 la banda oriental. ¿Me siguen hasta acá? Entonces tenemos en 1819 Artigas, López y Ramírez, che, vamos a ponernos de acuerdo, avancemos con Buenos Aires, derrotemos a estos porteños que quieren proyectar su constitución centralista desde Buenos Aires
Ganamos y luego nos dirigimos a la banda oriental para recuperar la banda oriental que fue conquistada por el Imperio Portugués. ¿Qué hacían los portugueses ahí? Bueno, las cortes del Imperio Portugués, con la invasión napoleónica de España, por las dudas vinieron para Brasil. Eso es un dato importante. Las cortes del Imperio Portugués no residían en Portugal, residían en Brasil. Se trasladaron físicamente. Eso es un elemento central para pensar luego el proceso brasilero. No es lo mismo representantes de los reyes de España que vengan las cortes de Portugal y se instalen en Río de Janeiro, por ejemplo. ¿Qué pasó luego de Cepeda y Pilar? Bueno, López y Ramírez, esto es una versión, traicionan a Artigas. ¿Por qué? Porque no está nada dicho en el Tratado de Pilar, que lo pueden googlear, aparece por todos lados, no está dicho, che, ahora Santa Fe y Entre Ríos y Buenos Aires vamos a ayudar a Artigas. Lo dejan en banda a Artigas. Entonces uno se podría preguntar, ¿y por qué entonces traicionan? López y Ramírez traicionan a Artigas. No lo sé, no tengo una respuesta, pero habría que hacer investigaciones muy bien concretas y detalladas para meternos bien fino en la época y pensar por qué López y Ramírez tuvieron ese comportamiento. Porque anteriormente estaban con Artigas y luego lo dejan en banda Artigas. Primer punto. Segundo punto. Cuando se firma, cuando López y Ramírez vencen a Buenos Aires, ¿qué empieza a hacer Buenos Aires? Cuando digo Buenos Aires me refiero en abstracto me refiero, pero en Buenos Aires está el gobernador de Buenos Aires que es Zarratea. Zarratea empieza a tejer y empieza a tratar de romper esa alianza, López y Ramírez, y empieza a negociar en secreto con uno, luego con otro, y ahí hay toda una historia re apasionante acerca de cuáles son las motivaciones de los protagonistas a la hora de tomar las decisiones que toman. Es re apasionante eso, porque uno podría decir, che, primero lo dejan en banda de Artigas y después se pelean entre ellos, porque lo espoleo. López y Ramírez luego se pelean entre ellos. De ser una dupla contra Buenos Aires, se terminan peleando y Buenos Aires finalmente, después de perder en Cepeda, termina siendo nuevamente la provincia que se puede imponer sobre el resto. Les voy a leer algo bien cortito que está en el texto de Sacheri, que justamente para reflejar qué es esto de plagado de conflictos de intereses personales, regionales, locales. Lo voy a leer bien lento. Después de la batalla de Cepeda, Buenos Aires, Cepeda, ya estamos en contexto en Cepeda, Buenos Aires se le ingenia, tratado del Pilar mediante, para sembrar la discordia entre los vértices de la Liga de los Pueblos Libres. Ya vimos cómo Ramírez y López en ese tratado dejaban de garpe al pobre Artigas. Esto le dice Sacheri. En esa línea, Buenos Aires firma el Pacto de Venegas en noviembre de 1820. Pongo fechas. Cepeda fue en febrero de 1819. El Pilar fue abril de 1820. Y ahora estamos en noviembre de 1820. Me puedo confundir con las fechas, pero más o menos ese es el contexto. En esa línea, Buenos Aires firma el Pacto de Venegas en noviembre de 1820. Allí se establece la paz definitiva con Santa Fe, con la mediación de Córdoba. Es un pacto de Venegas, es un pacto entre Buenos Aires y Santa Fe. ¿Y qué pasó con Ramírez? Buenos Aires negocia directamente con Santa Fe, mediado por Córdoba. Buenos Aires se compromete a dos cosas: participar de un congreso constituyente a realizarse en Córdoba y enviar 25.000 cabezas de ganado a Santa Fe para recomponer sus stocks agotados por la guerra permanente. Ahí aparece alguien muy conocido, promoviendo esas 25.000 cabezas de ganado en Santa Fe. ¿A alguien se le ocurre quién puede ser un protagonista clave de Buenos Aires posteriormente? Rosas. Rosas.
Rosa participa en esa entrega de ganada. Venegas es un tiro por elevación contra el entrerriano Ramírez, porque explícitamente se lo dejaba afuera del acuerdo. Buenos Aires solo tiene que esperar unos meses, para asistir a la guerra directa entre López y Ramírez que termina con la muerte de este último. Después del Tratado de Venegas, se empiezan a pelear. López y Ramírez, los que anteriormente eran aliados, luego se enfrentan y uno termina matando al otro. ¿Y qué hace Buenos Aires después de romper esta alianza? Asiste al Congreso Constituyente organizado por el gobernador Juan Bautista Bustos de Córdoba. Ni de lejos. Buenos Aires aplicará ese axioma de si no controlo el Congreso, lo dinamito. Le dará largas y más largas al asunto y un tiempo después convencerá a los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe de firmar el Tratado del Cuadrilátero en enero de 1822. Estas cosas también hay que tenerlas en cuenta a la hora de pensar cómo se van constituyendo los estados provinciales. Porque estamos en ese momento, en el momento de génesis y formación de estados provinciales, ni siquiera del Estado federal, estados provinciales. Entonces es muy importante tener en cuenta las motivaciones y las circunstancias de los protagonistas. ¿Se entiende por qué le doy tanto énfasis en esto? Porque si no, reconstruimos una historia maniquea de, bueno, pasó esto y entonces esto. Y hay un montón de factores y variables a tener en cuenta. Dicho esto, con las motivaciones de los protagonistas, estamos en el periodo abierto en 1820 con la autonomía de las provincias y la formación de los estados provinciales. Hablamos de por qué Buenos Aires tiene el ancho de espada tiene Buenos Aires, lo dijimos, por los recursos del puerto. ¿Y qué tiene el resto de las provincias? ¿Cómo son las estructuras productivas, los circuitos mercantiles del resto de las provincias? Vamos a tratar de marcar regiones, porque a partir de estas regiones también podemos pensar luego la disputa unitario-federales. Que no es que los unitarios son los porteños y los federales son las provincias del interior. No es esa la disputa. Hay unitarios en las provincias del interior y unitarios en Buenos Aires. Hay federales de todo tipo en todas las provincias. Ahora lo vamos a ver más adelante. Buenos Aires, a partir de 1820, tiene su estructura financiera, tiene su banco, tiene su sistema financiero, perdón la redundancia, y tiene toda una estructura productiva que produce tasajo y cuero, que son los productos que se exportan en el periodo a los mercados internacionales. Como destino tiene los países con el sistema, ay, se me fue la palabra a veces, con el sistema esclavista. No le vende carne ahí. Menos mal que lo dijiste. Tasajo es comida para esclavos. Tipo Claro, DOC. sí. Porque no le Pero vende. nutritivo. Claro, pero no le vende la carne a Inglaterra. Porque los ingleses comen carne de otra calidad. Tasajo y cueros, a partir de los saladeros también, porque es una manera de mantener la carne, a los países con esclavos, porque los esclavos van a comer carne mala. Principalmente Brasil y todos los países de Centroamérica con sistema esclavista. Ahí está Cuba y muchos países de Centroamérica. ¿Sí? El litoral, ahí está Buenos Aires. Ahí están. ¿Y quiénes están dentro de Buenos Aires? Bueno, sectores de los hacendados. Los hacendados están en la campaña. La campaña de Buenos Aires sería lo diferente a la ciudad del puerto. No sé si se me permite el término, pero podríamos pensar que está la ciudad, las luces de la ciudad y la campaña. En la campaña están los hacendados y en la ciudad están todos los sectores que vienen del Estado colonial, los comerciantes criollos, los comerciantes ingleses,
¿sí? Los intelectuales, los abogados. Y después en las provincias del litoral también tienen una estructura productiva, también en Entre Ríos en Entre Ríos y Corrientes principalmente. Santa Fe es particularmente un estado provincial que tiene muchos problemas para consolidarse porque en sus territorios, principalmente en el sur, o pasan o se concretan ahí las guerras de independencia en primer lugar y después las guerras entre las diferentes regiones se dan en esos lugares. Y entonces ustedes tienen que pensar que donde donde hay una batalla, se destruyen la estructura productiva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si la batalla se da en la zona de Cepeda, en toda esa zona, bueno, por ahí pasan los ejércitos, por ahí los ejércitos tienen que comer y van a buscar vacas y se comen la vaca y entonces se pierde la cantidad de vacas que luego se tienen que utilizar para la producción y la ganadería vacuna. Es algo, si uno lo pensamos lógicamente, en los lugares donde se realizan las guerras, en los lugares donde se destruyen las fuerzas productivas. Decía que Corrientes y Entre Ríos entonces tienen la línea de Buenos Aires, producen tasajo, producen cueros, y Corrientes es la región más diversificada de todas, porque además de su estructura productiva de cuero, bueno, también tiene yerba, tabaco, tiene una estructura bastante diversificada. Anótense esa parte, porque luego va a haber unas disputas entre Corrientes y Buenos Aires. ¿Por qué? Por el libre cambio o el proteccionismo. Como Corrientes tiene una estructura diversificada, ¿qué le va a interesar a Corrientes? Che, subamos los aranceles así puedo proteger las industrias locales. Mientras que Buenos Aires, ¿qué le va a interesar a los hacendados de Buenos Aires? No, libre cambio. Si nosotros tenemos nuestro factor productivo es producir para el mercado internacional, a nosotros nos conviene que no haya barreras arancelarias y la importación abaratan también los costos internos. La comida es más barata, la ropa es más barata, a los hacendados de Buenos Aires le interesa y le conviene el libre cambio. Eso toda la zona de Buenos Aires y el litoral, ¿sí? Colocados a la producción del mercado internacional. ¿Qué pasa con el resto de las provincias? Separemos en dos. Las provincias, de las provincias mediterráneas, las del centro oeste y las del norte. Las del centro oeste sería la región cuyana. ¿Qué tenemos ahí? San Juan, Mendoza, Tucumán, que eran eran regiones centrales en la estructura colonial, porque era el pasaje de la plata que venía del Potosí hacia el puerto de Buenos Aires. Y toda su estructura se desarrollaba en función de eso. Cuando eso se derrumba y no tienen ninguna producción para colocar al mercado internacional y no hay un proyecto nacional que los incluya a todos, bueno, ahí Ezequiel está tratando de buscar el mapa, la zona cuyana, en toda la década del 20, los circuitos mercantiles empiezan con el vecino país Chile. Y la zona del norte con Bolivia. Como para pensar las regiones. Tenemos 3 regiones, en las cuales hay una que tiene mayor ventaja que todas. ¿Vamos bien hasta acá? Ari, no encuentro el mapa este que conecta con Lima. Sí, ¿Había? yo no, creo que no tengo un mapa de eso, ¿eh? ¿Eh? Creo que no tengo un mapa de eso. ¿No tenés? Ah, No, ok. creo que no. Creo que no. Una consulta. Mm. Lo que hablaba recién de lo que era Entre Ríos y Buenos Aires lo vamos a ver más adelante. Sí, Ah, ok. ahora. Sí. Es que lo que está explicando Ari en realidad es cómo se forman los intereses en las diferentes provincias, cómo se arman regiones de provincias con intereses económicos distintos, estructuras productivas distintas, y cómo va a ser la relación entre todas las provincias en relación con el nudo que es el puerto, que está en Buenos Aires, y sobre el cual se va a establecer toda la pelea
que va a derivar en lo que va a ser el sistema distributivo actual. Por eso es tan importante. Claro, es antes de entrarnos en la discusión unitarios versus federales, que lo digo ahora, va a haber un pacto unitario en 1830 y un pacto federal en 1831. Y bueno, los unitarios quieren esto, los federales quieren esto, quieren lo otro. Pero antes de llegar a esa discusión en términos de idea, estoy tratando de describir la materialidad de cada región y sus potencialidades. Porque uno tranquilamente podría decir, bueno, ¿y qué pasó? Que Cuyo no se pudo insertar en los mercados internacionales. ¿Y en Cuyo, qué se producía en Cuyo, en la región cuyana? Bueno, vinos y aguas ardientes. Pero ¿por qué no podían competir internacionalmente? Y porque en 1820 la industria de vinos de Mendoza no podía competir con la industria de vino de Francia. ¿Se entiende? O de aguas ardientes. Entonces, ahí como que la región cuyana quedó ahí haciendo malabares en los territorios y construyendo los círculos mercantiles como podía, con la estructura que tenía y con las posibilidades que se tenían en la época. Porque recuerden el circuito virtuoso. A mayor extracción de recursos, mayor capacidades estatales. Ese circuito es clave para entender el desarrollo de los estados provinciales. No, igual, Eh, Ani, pensá esto. eh, ¿Cómo va a ser una región cuyana para llegar a Puerto de Buenos Aires? Es imposible. No, no queda nada en el camino. No hay caminos. Y si hubiese caminos, los matan en el camino. Y del otro lado tiene sí, la cordillera. Están en el horno. sí, es verdad, es un dato, no es no menor, es un dato central. Porque yo estaba hablando de colocar los productos de la zona cuyana al mercado internacional. Pero tranquilamente uno me podría preguntar, pero no hay que competir con Francia. ¿Por qué no se produce para el mercado interno de Buenos Aires? Bueno, porque cómo se traslada los vinos o las aguas ardientes o la producción de Cuyo a Buenos Aires. No, la infraestructura de transporte ferroviaria no existía en 1820. Eso es, todos esos elementos hay que tener en cuenta para pensar la génesis y el desarrollo de los estados provinciales. Y de lo que estamos tratando de pensar es, bueno, la constitución de un estado provincial como tal. Que si estamos hablando de la constitución de un estado, hablamos de los elementos de un estado, territorio, población, burocracia, pero una de las características centrales del ser Estado, bueno, es poder ejercer autoridad y ser obedecido, ejercer autoridad en un territorio. Y esa posibilidad de ejercer una autoridad en todo el territorio de las provincias del Río de la Plata es imposible para 1820. Por eso no tenemos un proyecto nacional y por eso hablamos de una anarquía del año 20, donde es el periodo de autonomía en las provincias, porque no solo, esto lo agrego yo, no lo dicen los autores, no solo creo que no hay una voluntad de poder de construir un proyecto nacional, sino que no hay posibilidades concretas y materiales de consolidar un Estado nacional. No las hay. Es más, eh, cuando se impone la gobernación, después yo les hablé de Zarratea 1820, perdón si los confundo con los años, con los nombres, pero trato de ir lento y cualquier cosa me avisen. Pero hay un nombre clave que es en Buenos Aires, que es Martín Rodríguez. Martín Rodríguez inicia una fase de estabilidad, de orden y progreso en Buenos Aires. Es clave Martín Rodríguez. ¿Y cuál es la enseñanza o la lección de Martín Rodríguez? Che, esto de que desde Buenos Aires proyectarnos a todas las provincias del Río de la Plata, como intentó el directorio, no se puede. ¿Por qué en lugar de intentar proyectarnos, nos consolidamos en nuestro territorio? Eso es lo que está pensando Martín Rodríguez. Y detrás de Martín Rodríguez, los sectores
que lo sostienen al gobierno de Martín Rodríguez son, bueno, sectores políticos de Buenos Aires, la élite política de Buenos Aires, y los hacendados, los sectores económicos y sociales más importantes, los hombres de negocios de la época de Buenos Aires, donde dice, listo, no guerremos con las otras provincias, no proyectemos hacia todo el territorio, consolidemos esto. Es momento de consolidar la campaña en Buenos Aires. Y eso es el gobierno de Martín Rodríguez. Y el resto de las provincias es lo mismo. Pero Buenos Aires, ya lo hablamos, tiene este círculo virtuoso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Se va entendiendo hacia dónde estamos yendo? Bueno, espero que sí. Si no, avísenme. Es difícil hacer un monólogo. Yo no sé si estamos todos en tiempo y lugar. Yo estoy tratando de contar un cuentito y de ahí voy metiendo algunos elementos. Pero es una descripción histórica lo que estamos tratando de hacer. Y después ustedes incorporan lo que quieran para pensar en la coparticipación. Básicamente eso se trata en la clase. Recién alguien, que no sé quién, porque no estaba mirando, me preguntó sobre, che, ¿vamos a llegar al pacto unitario y el pacto federal? ¿Qué es esto de los unitarios, los federales? Voy a hacer otro rodeo, otra introducción, pero es necesario, porque no me puedo ir, estoy en 1820 y no puedo saltar a 1830. ¿Qué pasó en el medio? Pero la década del 20 es más o menos lo que estoy describiendo. ¿Sí? Génesis y formación y consolidación de los estados provinciales. Desarrollo de los círculos mercantiles, de la estructura productiva. De eso se trata la década del 20. Y recién les dije, Martín Rodríguez es el hombre clave de Buenos Aires. Pero hay dos ministros, uno no es tan conocido, pero hay un ministro muy conocido del gobierno de Martín Rodríguez. Un ministro de Hacienda. ¿Alguien se le ocurre quién es? De Mar del Plata. Uy, me mataste, Alejandro, no sabía que era de Mar del Plata, pero supongo que estamos hablando de la misma persona. Creo que sí. ¿Quién es? ¿Por qué me decís de Mar del Plata? Martínez de Oz, ¿será? No, estamos en 1820. Ah, perdón. Ministro, no sé si la familia Martínez de Oz viene de esa época, pero yo estaba Pará, hablando del Martínez de ministro. Oz fundó la sociedad rural. Sí, 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 viene de la Paraguay. época, no. Pero no sé si fue ministro, si alguien de la familia Martín de Oz, no creo que fue ministro de un pasaron gobierno. muchos años hasta que irrumpió en la escena, sí, claro. El ministro de Martín Rodríguez es Rivadavia. Es muy importante Rivadavia porque desde su ministerio, lo pueden googlear con este título y le aparece un montón de cosas. Las reformas rivadavianas. La modernidad de las reformas rivadavianas. Entre ellas, la construcción de la Universidad de Buenos Aires. Laica. Iba a decir gratuita, pero me arrepentí porque no tengo idea. Pero la UBA se crea en época de Rivadavia. Y si luego del Tratado del Pilar, de Cepeda, Pilar, Buenos Aires, la lección que tomó fue consolidemos nosotros, a medida que se fue consolidando, ampliando la frontera, ampliando la campaña, desde Martín Rodríguez hasta Roca, Buenos Aires no para de ampliar la frontera frente al India. No para. Lo hace Martín Rodríguez, lo hace Rosas y después lo hace Roca. Y eso incorpora producción, incorpora recursos a la provincia. Pero a medida que se va consolidando en la época de Rivadavia el Estado provincial de Buenos Aires, bueno, más empiezan a verse, che, podemos proyectar a todo el territorio de las provincias del Río de la Plata. Y luego de las reformas de Rivadavia viene todo el proceso constituyente de 1824 para sancionar una constitución, ahora sí con un proyecto hacia todo el territorio. Y luego tenemos nuestra segunda
nuestro segundo antecedente constitucional, que es la Constitución Centralista de 1826. Voy a hacer una aclaración. Cuando yo digo de centralista, no es lo mismo decir porteña. No es una constitución porteña, es una constitución centralista. Y en el proceso constituyente de 1824, ahí sí aparecen las categorías para los protagonistas, no para nosotros. Para los propios protagonistas, los unitarios y los federales. Los unitarios desde Buenos Aires y los federales. Pero ¿qué es lo que quiere Rivadavia? Centralizar el ejercicio de las autoridades de la nación en un lugar, no en Buenos Aires. Centralizar el poder. Ahora, ¿por qué Buenos Aires? Porque Buenos Aires es el territorio que más ventajas tiene frente al resto, por todo lo que venimos diciendo de Buenos Aires. Pero no es que Rivadavia es, si se me permite el término, pro-porteño. Su proyecto de país es centralizar la toma de decisiones. Los federales, quieren todo lo contrario, descentralizar la toma de decisiones. Che, ¿por qué alguien ubicado allá lejos, va a decirnos cómo nos vamos a regir nosotros en nuestros territorios internos? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, esta parte? Entonces, si estábamos preguntando al inicio de esta clase por qué se le ponen de culo a Rivadavia, bueno, la respuesta es justamente, evidentemente tocó intereses de los propios hacendados en Buenos Aires, de los propios sectores económicos y sociales que sostuvieron el gobierno de Martín Rodríguez, que fueron los hacendados de la campaña. ¿Qué quiso hacer Rivadavia que no les gustó a los hacendados de Buenos Aires? La ley de capitalización. Sacarle el puerto a Buenos Aires y que sea de nación. Y los hacendados, no. Si a partir de los recursos de la aduana y del puerto, nosotros vamos consolidando el Estado provincial, vamos ampliando la frontera y tenemos este círculo virtuoso. ¿Sí? Ahí podríamos dar una respuesta a por qué cae Rivadavia. ¿Quiénes son los intereses detrás de por qué cae Rivadavia? Avanzo, sigo avanzando, porque no me quiero detener en la caída de Rivadavia en 1826, pero Rivadavia cae en 1826. ¿Quién viene luego de 1826? En Buenos Aires, porque cuando cae la Constitución de 1826, vuelve a caer el proyecto nacional, el proyecto que incluye al resto de las provincias en consolidación de las ex provincias del Virreinato de Río de la Plata. Cae Rivadavia y en Buenos Aires viene un gobernador que también es conocido, si a alguien que le gusta la historia es conocido, que es Dorrego. Tiene un gobierno muy efímero Dorrego, creo que no llega al año, no, o al año y medio, más no. Y luego tenemos el golpe de Estado de Lavalle, que lo asesinan a Dorrego. Quiero leerles un fragmento de este texto de Sacheri que justamente habla de esto de unitarios y federales a lo largo de todo el territorio. Porque Sacheri caracteriza como efecto de dominó a este hecho de que las élites, los caudillos, las administraciones de cada estado provincial, en un momento dado, ciertas circunstancias, son unitarios. Pasan cosas, son federales, y así van y vienen. Les leo, esto lo tengo en la página 168, lo leo lento. Sacheri está hablando en esta descripción que estoy haciendo solamente en la provincia de Buenos Aires, la línea Rivadavia, Dorrego, Lavalle. Cuando llega a Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, estamos en 1828 y hay un caudillo que no solo es caudillo, sino que es ex comandante militar en las luchas contra Brasil, que es
María Paz, no sé si es José, pero María Paz seguro, que va a ser un militar en Córdoba, que también se alinea con Lavalle en Buenos Aires, en su proyecto centralista. ¿Y qué hace Paz en Córdoba? Se impone frente a las élites del territorio de Córdoba y hace que todas las élites internas de Córdoba y alrededor de Córdoba se pasen luego al bando unitario, siendo que anteriormente eran federales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora lo voy a leer lento. Un tiempo después del regreso de Lavalle, se produce el retorno de otro militar con claras ambiciones políticas, el general José María Paz. Se entrevista en Buenos Aires con Lavalle y este le propone que se una a su movimiento. Pero Paz tiene proyectos más amplios. Marcha con sus tropas hacia Córdoba. En Córdoba había un caudillo, el que yo creo que lo nombré, ¿viste? Yo les dije que Córdoba iba y venía. Había el gobernador de Córdoba, el caudillo de Córdoba era un tal Bustos, que estaba alineado al proyecto federal. José María Paz marcha con sus tropas hacia Córdoba con toda la idea de derrocar al gobernador federal, que era gobernador cordobés desde 1820, y era el hombre fuerte del federalismo en el centro del país. Páginas atrás hicimos un alto para hablar de cómo eran los ejércitos y las batallas de esa época. El ejército de Paz pulveriza la resistencia de Bustos en la batalla de San Roque, en abril de 1829. Alineo. 1828 Lavalle, 1829 Lavalle con María Paz en Córdoba. Tras esa victoria, Paz se convierte en el nuevo gobernador de Córdoba. Tras esa victoria, tras esa lucha, ese conflicto militar. Desde esa posición consolida una alianza con los gobiernos de Salta y Tucumán. Eso lo pone de inmediato e inevitablemente en la mira de Facundo Quiroga, que no suele tomarse a bien que le discutan el liderazgo del interior. Quiroga era otro caudillo con peso propio y que intentaba liderar su región, la región de Cuyana. Y ahora estamos viendo que viene Paz, se impone en Córdoba e intenta proyectarse hacia el resto de la región cuyana. Entonces dice, insistamos, no se trata de ser unitario o federal, se trata de quién es quién en la lucha por la hegemonía. Por eso el enfrentamiento entre Quiroga y Paz es inevitable. El enfrentamiento se da, esto es historia, lo pueden googlear a quien le interesa, pero yo solamente quiero decir que el enfrentamiento se da, gana Paz. Gana Paz y es el hegemón en la región cuyana. No en toda la región, en la región cuyana es el hegemón. A partir de esta situación se produce uno de los efectos dominó que intentamos explicar algunos capítulos atrás. Una vez que Paz es el hombre fuerte de la región, en todas las provincias se modifica el equilibrio de fuerzas entre las facciones. Lo que antes eran oposición, pactan con Paz. Y eso les da la bendición como para hacerse con el gobierno y perseguir a la facción de la élite provincial que acaba de quedar colgada del pincel por la derrota de Bustos y de Quiroga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es muy circunstancial la idea de yo soy unitario, yo mantengo este proyecto. Es muy circunstancial en función de la relación de fuerzas y el equilibrio de fuerzas en los momentos particulares. Podemos pensar que las provincias son unitarias o federales. En 1829 se consolida Paz en Córdoba. Todas las provincias, había un mapita, ahí sí la tenía Ezequiel, todas las provincias mediterráneas y cuyanas se ponen en azul. El azul era el color unitario para 1829. Ahí está. Ahora, para 1831, obviamente, cuando Paz se consolida en Córdoba y consolida su hegemonía en la región, se instituye el Pacto Unitario. Pacto Unitario. El Pacto Unitario es de 1829-1830. Luego, el Pacto Federal de 1831 se instituye luego de que
fuerzas federales logran derrocar a Paz en Córdoba y, como efecto dominó, toda la región se hace federal. ¿Se entiende lo que digo? Tanto el pacto unitario como el pacto federal son pactos entre las regiones, pactos defensivos y ofensivos frente a esta conflictividad que vemos desde 1820 a lo largo de toda la década. Por diferentes motivos, luchas entre las élites, entre los caudillos, diferentes causales, pero conflictos sobre cómo, si se impone o no se impone un concepto desde su región hacia todo el territorio. Creo que ahí, fíjate, ahí tenía como una filmina sobre qué es lo que se proponía en el pacto unitario y en el pacto federal, pero básicamente son pactos o alianzas entre diferentes provincias, alianzas ofensivas y defensivas, que por ejemplo, el pacto federal que arranca con Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes se suma luego, y a medida que las fuerzas federales se van imponiendo al resto de las provincias, los ganadores en esas provincias, se incorporan al pacto federal. Y ya nos ponemos en 1831, básicamente el pacto federal es uno de los grandes antecedentes del pacto confederal, para decirlo en estos términos. Ya está con los mapitas, ya está ese. ¿Cuál es la diferencia entre una federación y una confederación? Como para acercarnos al concepto de federalismo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una confederación y una federación? Así esquemáticamente. Mientras en una federación, en una Creo que Lourdes confederación, sabe la respuesta, pero se entrecortó. Creo que Lourdes sabés, pero se entrecortó. Sí, se le entrecortó. O se me entrecortó a mí o a todos. Lo A escribe mí también. porque con la imagen se le iba el audio por la banda, el ancho de banda, ¿viste? Ahí te lo puso. A ver, lo voy a leer. En nuestra federal las divisiones políticas son autónomas, mientras que una confederación son independientes. Bien, está bien la descripción. Voy a decirlo en nuestros términos, que no es tan así, podría leerle otras partes del texto, pero en una confederación, cada parte de la confederación, cada provincia, parte de la confederación, no se va a meter en los asuntos internos de la otra. Si en el Pacto Federal de 1831 está Buenos Aires, Rosas, el caudillo de Buenos Aires a partir de 1829, no se va a meter en la administración y las decisiones internas de Córdoba. Conceptualmente, eso podemos entender como una confederación. Cada estado parte de la confederación conserva para sí la soberanía, la toma de decisiones internas y delega en un estado parte de la confederación ciertas atribuciones muy específicas. Por ejemplo, la representación frente al exterior de la confederación, que en ese caso va a estar delegada a Rosas. Esto es muy discutible, porque tranquilamente podemos decir, pero Rosas no se metía con la administración interna de Santa Fe. Bueno, es discutible. Pero conceptualmente podríamos decir eso. Una confederación es esto, mientras que una federación, bueno, todas las partes de la federación, todos los estados federales, partes, delegan en el estado federal ciertas atribuciones. Y ahí ustedes, voy y vuelvo, en la Constitución Nacional van a tener definidas las atribuciones del Estado federal, las atribuciones de las autoridades federales. ¿Correcto? La Constitución dice que es lo que taxativamente le corresponde a las autoridades federales y por lo tanto lo que no dice le corresponde a las autoridades provinciales que son autónomas. ¿No? ¿Estamos con eso? En la Constitución de 1853, en la Constitución actual, ¿cuáles son las atribuciones de las autoridades federales que dice explícitamente la Constitución que le corresponde al Estado federal? ¿Se entiende la pregunta?
No, no se entiende. Bien, la de los tres poderes. Entonces el 75 va a estar dicho cuáles son las atribuciones del Congreso Nacional. Y todo lo que no esté dicho ahí taxativamente, hay un principio de taxatividad, todo lo que no esté dicho ahí y le va a corresponder a las provincias que son autónomas. En 1800, las que delegan las provincias, claro, las provincias preexistentes al Estado federal van a delegarlo explícitamente en la Constitución Nacional. Todo esto lo vamos a decir más adelante cuando pensemos la génesis del pacto federal. Todavía no tenemos pacto federal porque estamos en la transición de consolidar los estados provinciales. Imagínense cómo, dónde estamos, que nos estamos adelantando. Bueno, 6:30. No sé si vamos a dar una clase de rosismo, del periodo de Rosas, pero lo que podemos dejar dicho es que toda esta descripción de situaciones provinciales, situaciones regionales, conflictividad entre las regiones, entre los caudillos, todo esto se va a mantener hasta 1831 y en 1831 se da la Pax, una Pax como la romana, pero la rosista, hasta Caseros. Pasan un montón de cosas del 31 al 52, pero vamos a dejarlo en estos términos. Hasta Caseros en 1852. ¿Estamos? Y cada región con sus características, con sus ventajas, con sus desventajas. Me quedé sin tiempo, pero ¿se entiende la descripción que hice? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se entiende muy bien, muy bonita la clase. Ay, Hay que gracias. complementar, porque No es sé quién mucha habló, pero historia. Es mucha sí. historia, muchas cosas que la verdad se estudian en el primario y nunca más se ven en la vida, si no es por, digamos, interés propio, nunca más las volvemos a ver y es sumamente importante, así que nos toca a nosotros seguir La clase complementando. que Sí. viene, Ari, si te parece, vamos a intentar sintetizar esto para darle pie al periodo rosista, a ver si lo podemos trabajar. Que es Sí, y este. yo, no sé si es periodo rosito, sí, pero lo que dice Natalia, ¿saben por qué nos detenemos tanto en historia? Para no empezar con los conceptos dados. Y sí, Estado Federal, artículo 121, 122, Constitución del 53, y ahí empezamos a ver por qué tenemos problemas con la coparticipación. Los problemas vienen desde acá, desde 1776, 1810, 1819, desde acá vienen los problemas. Entonces, capaz, cuando terminen la cursada, cuando les pregunten, che, ¿por qué es un problema de coparticipación? Bueno, es complejo, no hay una respuesta. Hay infinidad de problematizaciones. Por eso le damos tanta historia. Y ya sabemos que capaz no vienen con ese ejercicio de leer historia, leer historia, leer historia. Entonces bueno, los convocamos a ver si se enganchan y nos siguen. Ahí lo interrumpí Ezequiel. Imagínense que estamos en 1831 y que nos falta el periodo rosista, que podría haber 5 clases del periodo rosista. Como tenemos todas las clases dedicadas a coparticipación, nos tomamos el tiempo de ir de a poquito. La clase que viene podemos empezar con el periodo rosista y tratar de aproximarnos a, bueno, ¿tenemos Estado federal? Sí, en 1853. Esta sería la pregunta. ¿Cómo llegamos a ese, si ya dijimos qué es una federación o cuáles son las características de un Estado federal y cuáles son las características de un Estado confederal, cómo llegamos al Pacto Federal de 1853? ¿Cuáles son las causales? ¿Cómo pensamos en 1853? Esa sería una buena pregunta para arrancar la clase que viene. ¿Te parece ese? Perdón, te interrumpí. Vos querías hablar de Rosas. No, 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 ya está. Vamos para la clase que viene, listo. ¿Alguien más Vamos. quiere hacer un comentario o estamos? Ahí Jano está saludando, algunos ya se están yendo, así que me imagino que no, que está todo. Bueno, nos vemos la vez que viene, ¿sí? Muchas Muchas gracias. gracias. Chau, chau. Gracias. No.